Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance, manteniendo las clases abiertas en nuestras casas, ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina, mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Maclladra, el uniforme escolar en clave digital. El uniforme es imagen. Nuestros diseños están pensados para realzar los valores de cada colegio. Hacemos un tratamiento inteligente de la información recabada de más de 350.000 escolares. Apostamos por una gestión interactiva, tecnológica y digital entre Maclladra, puntos de venta, colegio y familia. Maclladra, la solución integral e inteligente del uniforme escolar. Bien, buenas tardes y bienvenidos todos al 10º encuentro de Anticípate al Cambio con ACADE y en esta ocasión nuevamente de la mano del equipo de la Universidad Europea. Nos acercamos ya a la clausura de este ciclo de webinar que arrancamos hace ya 2 meses y medio con el objetivo de impulsar y proteger vuestros proyectos educativos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la acogida y por acompañarnos todos los viernes durante estos 2 meses y medio ya. En la primera parte, en el primer encuentro que celebramos hace 2 semanas de Virtualiza como puedas, ya hablábamos del poder de la tecnología y de cómo puede ayudarnos a redefinir el futuro. También hablábamos de la importancia de que esta vaya siempre acompañada de la pedagogía, con los ponentes que nos acompañan hoy. Hablamos de las competencias, de la competencia digital docente, sí, pero también competencia digital de los alumnos y de las familias. Y en definitiva, bueno, hablábamos de la estrategia digital, que es hoy clave y fundamental para afrontar los desafíos de este nuevo, bueno, pues, ecosistema digital. Hoy planteamos la sesión de manera distinta, ya lo veréis. Bueno, la idea es entablar un foro de debate, coloquio, después de la exposición de los 2 ponentes, de Sonia y de Guillermo, que nos van a hablar de la educación híbrida en 6 tips y de un decálogo para pasar a ese modelo semipresencial y, bueno, pues luego poder compartir y charlar con ellos a partir, como siempre, del chat que encontráis en la parte inferior de vuestras pantallas y, bueno, y una nueva fórmula que os vamos a presentar a continuación. Para hablar de ello vamos a dar la bienvenida, agradezco su presencia de nuevo hoy con nosotros a Sonia Martínez Requejo. Decíamos, ella es profesora de grado y posgrado e investigación en Educación, Innovación y Tecnología de la Universidad Europea. Es investigadora del grupo EduTech-UEM, ha sido directora de la Cátedra de Investigación en Espacios y Equipamientos Educativos Steelcase y, bueno, pues cuenta con amplia experiencia en formación continua del profesorado e inicial de educación infantil, primaria, secundaria y superior en materia de metodología didáctica, innovación, investigación y tecnología. También le acompaña con nosotros de nuevo Guillermo Pérez Tomé. Él, sabéis que, bueno, es profesor en uno de nuestros centros asociados también, el Colegio Joife, es profesor de ciclos de informática y secundaria y bachillerato, escritor de ciencia ficción juvenil y divulgador, y elabora y estudia modelos hacia el futuro sobre la educación, así como sus posibilidades de implementación. Gracias a los dos por acompañarnos una vez más, un nuevo viernes.
Y sí que antes de comenzar hoy quisiera, bueno, pues señalar una cuestión que muchos socios, muchos nos habéis trasladado y habéis solicitado, que es comentar la importancia de la conectividad como pieza esencial de esta parte, de esta nueva era digital, y cómo poder acoplarla e incorporarlo, bueno, pues en vuestra estrategia digital para poder ser ágiles pues en los cambios y bueno, pues contar con una gestión centralizada y segura también. Entonces, en cuanto a infraestructuras, arquitectura, dimensionamiento de redes, recursos, coberturas que puedan ser necesarias, bueno, pues contamos hoy con la presencia del equipo de Yoigo, del grupo, el grupo Más Móvil. Concretamente agradezco su presencia hoy con nosotros, Fernando Navarro Alonso, él es director de Ingeniería de Empresas del grupo Más Móvil, y también le acompaña Alberto Blas Muñoz, él es ejecutivo de Grandes Cuentas. Son colaboradores de ACADE, podéis contactar con ellos en cualquier momento, y bueno, están hoy aquí para que podáis dirigir aquellas preguntas, podéis comentar con ellos o hacerles las preguntas que creáis y que podáis tener. Así que, sin más, gracias a los 4 por acompañarnos casi de los últimos viernes que celebramos estas sesiones. Y bueno, creo que va a tener la palabra, creo que va a comenzar Guillermo, ¿no? Si no me equivoco, Sonia, creo que sí. ¿Será Guillermo? ¿Guillermo? ¿Qué tal a todos? Es un placer volver a estar aquí con vosotros. Escuelas Muchas gracias, Guillermo. infantiles, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos de ACADE. De nuevo un día más. Y bueno, pues vamos a arrancar un poquito con este nuevo paradigma, ¿no? de educación híbrida. Como siempre, los que ya me vais conociendo, tratando de transmitir tranquilidad en este proceso de incorporación de este modelo de educación. Y voy a ir compartiendo pantalla para que podáis un poquito ver estos 6 tips, estos 6 primeros puntos para entender qué es lo que se pretende encontrar en este nuevo modelo, ¿vale? Que a veces, pues de alguna manera, tenemos la tendencia de, creo que se ve bien, estoy aquí presentándolo, efectivamente. Vale, a veces tenemos la tendencia a asustarnos con estas cosas, decir, madre mía, esto, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? ¿Cómo lo vamos a poder implementar? ¿Qué vías hay? ¿Conocemos a gente o conocemos ya centros que lo estén implementando? Bueno, las buenas noticias es que ya sí, ya tenemos algunos ejemplos que están incorporando este tipo de modelo en los centros educativos. Yo, por ejemplo, el primero con el que más o menos tuve contacto, o que me hablaron de él, fue con la Universidad de Penn State, ¿vale? En Estados Unidos, que tiene un campus principal y un campus legal separado 300 millas, un campus de otro, y donde los alumnos, de alguna manera, cuando van a las aulas, están obligados a que a veces un profesor de uno de los campus da la clase con 15 alumnos en forma presencial y 15 alumnos con monitores de forma online, y al revés, van cambiando de alguna manera van rotando el estar online o estar presencialmente con el profesor dentro del aula. Esto es una maravilla porque de alguna manera contar con ese tipo de ejemplos iniciales está muy bien porque nos da tranquilidad, porque hemos visto que ya va funcionando y no solamente funciona, sino que es una cosa que ya veremos qué mieles o qué ventajas nos ofrece a las escuelas. Vamos a empezar con el primer tip, el de combina presencial y online, que es un poquito el que más nos suena de todos, ¿no? ¿En qué consiste la educación híbrida? Se produce una rotación del profesor o del alumno en lo que se conoce, en lo que es la presencia del centro. ¿Qué quiere decir esto? No se establece que es todo online. ¿Vale? El primer mito que tenemos que tirar abajo, no es todo online. Es una presencia semipresencial, hay presencia física en el centro educativo y luego también hay una etapa de trabajo online, tanto alumnos como docentes. Lo mejor de esto es que en función de la naturaleza del centro se puede configurar esta rotación. Es decir, tiene que tener una frecuencia adecuada. Cuando decimos una frecuencia adecuada estamos hablando de que cada centro tiene que encontrar cada cuánto tiempo rotan los alumnos que están en modo online y rotan los alumnos que están en modo presencial, igual que el cuerpo docente. Y sobre todo no se renuncia a la interacción social. Esto viene de tirar el mito, como hemos dicho antes, de pensar que esto es puramente online. Todo lo contrario. De hecho, queremos evitar, pongo aquí el modelo Hikikomori, ¿vale? El modelo Hikikomori, para el que no sepa lo que es Hikikomori, es de alguna manera una especie de problema social que se enfrenta a la sociedad japonesa, porque hay 500.000 casos de personas que deciden confinarse o aislarse de la sociedad de forma voluntaria, haciendo su vida solamente en sus casas sin salir de ahí, ¿vale? Eso es el extremo, sería un extremo que no queremos, no deseable, que no queremos alcanzar, y desde luego la educación híbrida no persigue eso, sino todo lo contrario. O sea,
persigue aprovechar lo mejor, las ventajas que nos puede dar la tecnología y todo este avance de procesos en el futuro y combinarlos con la interacción social tan necesaria, sobre todo también en este siglo, tan necesaria que necesita el alumno, ¿vale? Para poder desarrollarse. Ese sería el primer punto. Luego tendríamos la ganancia de autonomía que se ve, que experimenta el alumno y el educador con este tipo de educación. El aula física deja de limitar las posibilidades que nos ofrecen los materiales de un entorno digital. Que deje de limitar no significa que se prescinda de ella, todo lo contrario, es decir, vamos a poder combinarlo. Y sobre todo en este punto lo que hay que tener un poquito de cuidado es que los docentes no nos relajemos, ¿vale? Porque en el momento, una de las cosas que también hemos experimentado los docentes durante la pandemia, es decir, vale, ya he encontrado la manera, ya sé montar mi Meet, o sé montar mi Zoom, o sé montar mi pequeña aula virtual para poder seguir trabajando, y he encontrado un confort, una zona de confort donde mantengo siempre y hago siempre el mismo procedimiento o doy las clases de la misma forma. Que esto, por favor, no nos haga de excusa para decir, oye, ya he encontrado la forma de trabajar, me quedo aquí. No, tenemos que seguir descubriendo dinámicas nuevas en el formato de aula virtual, precisamente porque estamos ganando más autonomía en ese sentido a la hora de dar las clases online, ¿vale? En cuanto a una visión más de centro, de costes que pueda asumir el centro o dejar de asumir, tenemos aquí un tránsito, ¿vale? Y uso de instalaciones que gana facilidad para su sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que habiendo a lo mejor la mitad o una tercera parte de alumnos que no están presentes en el centro, hay un montón de recursos que quedan disponibles o de forma más holgada para los alumnos que están haciendo esa presencia en el centro, ¿no? Que están llevando sus clases presencialmente. Se requiere a la larga algo menos de material físico por parte del alumnado. ¿Esto qué significa? Pues que no va a haber que cargar tanto material físico como libros o cuadernos cuando estamos trabajando pues, ya con los servicios que nos ofrecen diferentes ofertas de plataformas en nube. Google, por ejemplo, es la más conocida, y esto va reduciendo un poquito el peso de la mochila de nuestros estudiantes. Si también es verdad, y esto es una cosa curiosa, muy probablemente las editoriales ya lo estarán haciendo, se estarán poniendo las pilas para ver cómo van a encajar lo que nos ofrecen en la educación híbrida, ¿no? Y estoy convencido de que las editoriales ya están en marcha con esto. Algunas ya hay muchas editoriales que ofrecen ya estas soluciones híbridas, ¿vale? De plataformas online para poder impartir las diferentes materias. Y bueno, en ese sentido ahora mismo, más que nunca, después del COVID, nos ha dado también un poquito ese empujón, estamos analizando por dónde vamos a ir, ¿no? Mantiene actualizado, la educación híbrida mantiene actualizado, obliga al centro a mantener actualizado el entorno tecnológico, a nivel tecnológico, efectivamente. El despertar del modelo de aula virtual ya de alguna manera declarado tácitamente, que se ha producido por continuar las clases del COVID-19, nos hace que los centros incrementen la prioridad en sus operaciones de modernización y transformación digital. O sea, esto ya es un hecho que a la hora de presupuestar o a la hora de tener claro en qué vamos a invertir para expandir los servicios que pueda ofrecer nuestro centro, lo que es el entorno tecnológico se va a llevar una muy buena parte de este presupuesto para entrar dentro de la educación híbrida. Afortunadamente, como hoy contamos con perfiles que nos van a poder ayudar a los diferentes centros a determinar qué grado de digitalización o de puesta a punto del centro necesita cada centro, porque cada realidad es diferente. Hay centros más pequeños, centros más grandes, que requerirán más o menos infraestructura. Pues genial, porque vamos a poder contar con su sabio consejo en este aspecto, ¿vale? El quinto punto, no restringe los modelos de aprendizaje. Una de las cosas que me quedé yo personalmente, que hablasteis en la sesión anterior, era lo del tema de la pedagogía. Si la pedagogía se iba a ver de alguna manera tocada por la incursión de este modelo, y claramente no. Los objetivos pedagógicos en línea con la visión de valores es fundamental, ¿vale? De cada centro no son en absoluto limitados por la educación híbrida. Cada centro puede mantener su misión, visión y valores sin ningún problema, sin tener que alterarlos a la hora de introducir este paradigma. Así como el método de aprendizaje seleccionado por cada miembro del claustro, o sea, cada docente, los métodos, las metodologías tampoco se ven alterados de forma crítica. Quizás a lo mejor lo que vamos a ver es que tenemos oportunidades con la educación híbrida de poder mejorar incluso nuestros métodos, incluso nuestros planes de estudio, para poder incorporar dinámicas o metodologías de aprendizaje muchísimo más puestas a punto, muchísimo más avanzadas en el tiempo, ¿no?
Y luego la buena noticia, el último punto, que es una buena noticia, que es una estructura altamente configurable, ¿vale? Y sobre todo, esto es una cosa que a mí me gusta decir, que no hay una receta global u óptima para esto. Incluso aunque haya centros o comunidades educativas que estén ya poniéndose en marcha con este paradigma, todavía no existe un sota caballo rey para hacerlo de una manera que garantice una manera óptima de hacerlo. De hecho, tenemos que lanzarlos, tenemos que ser valientes, tenemos que probar e introducir el paradigma. Venga, vamos a hacer rotación cada mes. Cada mes los chicos van rotando de modo online a modo presencial. Bueno, pues vamos a probando. Que eso no funciona o que funciona, pero a lo mejor quizás habría que hacer la rotación un poquito más frecuentemente, pues reducimos a 15 días. O no, en este colegio o en este centro educativo lo podemos hacer cada trimestre, o sea, cada evaluación. A cada evaluación producimos rotación dentro de lo que es la presencia online o la presencia física en la educación híbrida. Y esto simplemente, sobre todo, atajarlo sin miedo. O sea, ¿qué digo atajarlo? Es decir, abordarlo sin ningún miedo. O sea, reunirnos los claustros y reunirnos también con los equipos directivos para poder decir cómo podemos aprovecharnos de las ventajas que nos da este paradigma de la educación híbrida. Así que nada, yo creo que con esto, con estas líneas, espero haber podido cubrir un poquito, haber dado este pequeño inicio, y os voy a dejar con mi compañera Sonia para que os va a dar unos tips muy interesantes para poder ponernos un poquito en situación en este paradigma. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que partiendo de esta base, bueno, lo que os voy a compartir yo va a ser una pequeña presentación con un decálogo muy sencillo que tiene que ver con, bueno, pues si ya estamos en un escenario en el que tenemos que ir hacia un modelo híbrido, en el que no tenemos solamente presencialidad, sino que tenemos parte presencial y parte online, ¿cómo hacemos esa adaptación o qué cosas podemos tener en cuenta? Entonces, partimos de la base de que, bueno, yo estoy trabajando en la Universidad Europea y a nosotros nos ha pillado esto en un momento en el que ya hemos pasado, por así decirlo, por este momento, porque hemos pasado de ser una universidad 100% presencial a progresivamente ir después a un modelo online y darnos cuenta de que realmente la virtud estaba en el término medio, ¿no? En aprovechar la semipresencialidad o la hibridación en las titulaciones. Entonces, estamos ahora mismo en un modelo de transformación, no solamente por causa del COVID, sino que bueno, estábamos un poco en ello, cada vez más titulaciones son semipresenciales, precisamente por lo que decía Guillermo, para aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo online. Y de hecho empezamos a tener también facultades híbridas, en el sentido que tenemos claustro 100% online y claustro que es presencial o semipresencial. Entonces, este decálogo sirve tanto para docentes que quizás se ven pues, solos o solas frente a este panorama y es, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con mis chicos? ¿Qué voy a hacer con mis alumnos? O incluso centro, decir, bueno, ¿y cómo vamos a organizar el curso que viene? ¿Cómo vamos a programar y cómo nos vamos a organizar? Entonces, es un decálogo con 10 claves muy, muy sencillas. La primera es un poco en línea con lo que hablaba Guillermo, de aprovechar lo mejor de ambas modalidades, tanto el presencial como el online, de cara a planificar o preparar nuestra programación de cara al curso que viene. ¿Eso qué supone? Pues que prioritariamente lo que vamos a hacer en presencial va a ser sobre todo trabajo práctico, debates que van a ser quizá más fáciles cara a cara, exposiciones orales que son también más sencillas, trabajo grupal, role-playing, que es muy complicado hacerlo online, y todas aquellas cuestiones que requieren más de esa interacción física cara a cara y en el que quizá va a haber menos ruido tecnológico, por así decirlo. Sin embargo, en la parte online nos podemos aprovechar de sacar, pues un poco pensando en ese modelo de Flip Classroom, pues todas aquellas explicaciones teóricas o detección de ideas previas o reflexión personal o autoevaluación o investigación, es decir, un trabajo quizá más individual, aunque no solamente individual, en el que prima no tanto esa inmediatez, sino en el que también podemos dar peso a esa reflexión. Entonces, aquí hay una posibilidad, es que poniéndonos en la situación en la que
tenemos un grupo de alumnos, o pensando en un centro o en una academia que necesita dividir a los alumnos al 50%, es decir, que solamente pueden asistir el 50% de los alumnos de forma presencial, tendríamos dos subgrupos, ¿no? Entonces, la sugerencia aquí sería hacer como una especie de clase invertida rotativa, de tal manera que siempre va a haber dos subgrupos de cada uno de los grupos. Uno va a empezar por la fase online, otro va a empezar por la fase presencial y luego se van a intercambiar. ¿Esto qué supone? Que teniendo en cuenta esas ventajas del presencial y en online, tendríamos a un subgrupo que está trabajando desde un modelo inductivo, que va pues más desde la práctica a la teoría, y otro que hace el camino a la inversa. Y que si esto sucede de forma alternada, pues estaremos en un subgrupo que en unos momentos trabaja de una manera y otra, como una posible sugerencia. Otro de los elementos clave es definir el ritmo, porque una de las cuestiones que se ven más alteradas con este modelo es la gestión del tiempo, de cómo controlar el tiempo que necesitamos en cada cosa, sobre todo en lo que está en esos escenarios online que no controlamos tanto, y el cómo asegurar que realmente pues tiene sentido y que realmente lo que estamos haciendo, tanto en la parte presencial como online, pues realmente está coherentemente ligado también, ¿no? Entonces, dentro de esto hemos estado también hablando al principio, Guillermo, acerca de esas rotaciones, que habrá que ver cuál es el modelo. Aquí sí que es importante que esa rotación venga definida en parte por esa identidad del centro educativo, pero también por las indicaciones a nivel sanitario que se ofrecen. Es decir, si nos limitan el porcentaje de alumnos que puedan estar de forma presencial, esto nos va a limitar de alguna manera cómo tiene que ser esa rotación. Obviamente no es lo mismo que la rotación sea día sí, día no, o que sea semana sí, semana no, o incluso que sean turnos de mañana y tarde, ¿no? Cuando lo que hacemos es acudir de forma presencial en los mismos días, pero en turno de mañana o tarde, quizás es más sencillo mantener la misma temporalización o la misma programación que cuando tenemos esa alternancia en días o en semanas en el que se puede utilizar ese modelo tendiendo más a un planteamiento inductivo o deductivo en función de si empezamos por presencial o empezamos por online. El tercer punto es algo esencial en cualquier escenario educativo y es la coherencia y la continuidad. Y es, de hecho, uno de los principales dilemas o de los problemas o dificultades que nos enfrentamos en este modelo. Y es que no se desvincule lo que estoy haciendo en presencial y lo que estoy haciendo online, ¿no? Porque si tenemos en cuenta el primer tip de aprovechar lo mejor en ambos mundos, de ambas modalidades, corremos el riesgo de disgregar y que no tenga mucho que ver lo que hacemos en un momento u otro. Entonces, para ello una clave esencial es iniciar actividades en una de las modalidades que continúen en la otra, es decir, que no sean, pues, planteo para presencial una actividad y para online otra, sino que esta actividad que empieza en presencial la acabo online, o al contrario, esta actividad que empieza online acaba en presencial. Entonces, para esto, pues puede ser muy interesante aplicar estrategias de gamificación, donde pues podemos utilizar plataformas tipo Classcraft o Cerebrity o Tubari, bueno, que hay un montón más, que van a garantizar esa coherencia, esa narrativa durante todo el curso, en el que se van a ir alternando actividades y momentos de trabajo tanto online como presenciales. Y otra de las claves para también poder favorecer esa continuidad es que cuando estemos en presencial siempre empezamos con algunas actividades que sean prácticas, que estén conectadas con lo que se ha hecho online, de tal manera que si alguien no ha hecho su parte online, pues se va a encontrar perdido en clase, de alguna manera, que es el riesgo que corremos las primeras veces, pero que cuando esto se refleja en la evaluación y en la calificación, pues es algo que los alumnos se van aprovechando, o sea, se van acostumbrando y van teniendo claro que ese es el ritmo y esa es la continuidad que tiene que haber entre el trabajo en ambas modalidades, porque corremos también ese riesgo de decir, bueno, pues estoy en clase la mitad del tiempo, pero luego en casa no hago, ¿no? Entonces, si garantizamos esa coherencia, vamos a poder favorecer esa participación durante todo el proceso. Otra de las cuestiones claves tiene que ver con el trabajo grupal, y es que, bueno,
hay una posibilidad y es que vincular o priorizar el trabajo grupal más en la parte presencial que en la online, pero eso no quiere decir que en online no se haga ningún tipo de trabajo, sino que realmente se tiene que hacer de una forma diferente, ¿vale? Es decir, todos aquellos trabajos o actividades grupales que requieran pues de debate, de una reflexión conjunta, de intercambiar ideas, de tener que tomar decisiones en la que hay que ponerse de acuerdo, por así decirlo, es mejor desarrollarlas en presencial porque el tenernos cara a cara favorece esa comunicación. Sin embargo, todo lo que es ponernos manos a la obra y poder generar, por ejemplo, contenidos de carácter digital o hacer un trabajo colaborativo, pues por ejemplo haciendo uso de Precio, de Drive o cualquier otra herramienta que permita ese trabajar juntos, eso lo podemos hacer de una manera más sencilla online que de forma presencial. Entonces, vuelvo a decir que si hacemos tenemos una fase presencial y otra online y hacemos parte del trabajo en una y en otra, pues garantizamos esa coherencia y ese trabajo en grupo que realmente da continuidad. Otro de los elementos importante, la creatividad, tanto la nuestra como docentes como la de los estudiantes, y es que no podemos dejarla de lado. Que vayamos a un modelo, que pasemos de un modelo presencial a un modelo semipresencial o híbrido, tiene que ir de la mano de poder dar opción a crear cosas, a compartir ideas, porque si caemos en ir hacia atrás metodológicamente, hacia modelos más directivos y más cerrados, pues, bueno, pues también se va a ver un poquito mermada la calidad educativa. Entonces, todo lo que tenga que ver con creatividad y favorecerla en ambas fases también es importante. Y eso está vinculado también con esto de las metodologías activas y participativas. Realmente en un modelo híbrido esa participación es tan importante en la parte presencial como en la online. Y obviamente las dificultades que podemos tener en la parte presencial de comportamientos disruptivos también suceden en la parte online, ¿no? Que es esto que se le llama troleo en entornos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación os dejo algunas claves de, bueno, y si esto nos sucede, estamos en la parte online y nos suceden este tipo de cosas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? Hay algunas claves, pero sobre todo lo que os quería comentar, bueno, os dejo la presentación porque tampoco me quiero parar demasiado, hay un vídeo aquí de bueno, un montaje de unos alumnos haciendo un troleo, la verdad es que bastante coordinado y bastante majo. Me quería centrar específicamente en, vale, ¿y cómo adapto algunas metodologías? Porque realmente ¿se pueden mantener metodologías activas en un modelo híbrido? Sí, pero no del mismo modo que en un modelo presencial. Es necesario realizar una adaptación, es decir, si hacemos, por ejemplo, o utilizamos habitualmente el trabajo cooperativo, hay determinadas cosas como un folio giratorio que no se pueden hacer en una fase online, y con estas medidas de protección y de seguridad habría que ver hasta qué punto el pasarnos y manipular determinadas cosas, qué medidas tendríamos que tomar para poder hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cara al cooperativo, si vamos a hacer en esa fase online algo de cooperativo, sería recomendable, que es algo que hablamos el otro día, utilizar recursos que permitan la creación de salas contiguas para trabajar en pequeños grupos, donde se les faciliten o favorezcan pautas muy claras y muy estructuradas, pues para seguir trabajando con esas estructuras de cooperativo, pero con aquellas que sí que se puedan mantener en este formato. Y importante que siempre al finalizar cada actividad pues quede un registro de lo que se ha ido haciendo. En cuanto a otras metodologías, pues como el ABP o la gamificación, siempre teniendo en cuenta que vamos a aprovechar lo mejor en cada fase presencial online y que vamos a garantizar esa continuidad, vamos a pensar que, por ejemplo, en ABP, pues todo lo que son las reuniones de grupo para tomar decisiones y demás lo vamos a hacer mejor en las sesiones presenciales, y que todo lo que es ponernos a investigar, buscar información, generar el contenido compartido y demás, vamos a llevárnoslo a esa fase online para que ese ABP pueda tener esa continuidad. Y respecto a la gamificación, quizás es una de las metodologías que es más sencilla adaptar, sobre todo a contextos online, porque hay un montón de recursos que favorecen esa organización, tanto de escape rooms o breakout en formato online, o hay las plataformas de gamificación que hemos estado hablando antes, como Celebrity o
tareas, ¿vale? A ver, que no me quiero extender demasiado. Vamos por el séptimo punto, es esto del seguimiento. Y es que es un poco lo que comentaba antes. Cuando estamos acostumbrados a un formato presencial es muy fácil saber, controlas la presencia y controlas la participación, pero en entornos en los que tenemos una semipresencialidad, si no queremos que nadie se nos disuelva, se nos diluya demasiado y perderle la pista, necesitamos que quede un registro no solamente de asistencia, tanto en formato en la fase online como en la presencial, sino de participación activa, ¿vale? Podemos disponer de un LMS en el centro, de una plataforma de formación o de otra plataforma, pues como Google Classroom o demás, donde sí podemos tener un registro de asistencia, pero a nivel pedagógico nos importa no tanto la asistencia, sino la participación y la participación activa. Entonces, realizar actividades en las que queda huella de esa participación, pues como el tipo quiz, ¿no? Pues como Kahoot, Quizizz u otras de este estilo, dejan registro de que la gente ha podido participar, o la entrega de un acta de trabajo al finalizar una actividad, por ejemplo, ¿no? Y otra manera de poder controlar esto es que la entrega de las tareas, que por ejemplo si tenemos un campus virtual, se tengan que hacer en un horario concreto, en el horario que se está establecido de trabajo síncrono de la fase online, por ejemplo, si es que tenemos a los alumnos divididos en esos dos grupos. Vamos por el punto octavo ya, que son cuestiones de seguridad. Obviamente, todo este modelo conlleva en la fase presencial extremar las precauciones de seguridad, pues que veremos de uso de mascarillas, distanciamiento social y otro tipo de cuestiones, pero a nivel online también es muy importante tener clara esa educación en competencia digital a los alumnos para evitar problemas de ciberseguridad, ¿no? Pues como algunas de las que os compartí aquí, del trato de la información personal, de cómo habilitar protecciones del navegador, de cómo usar el antivirus o determinadas cuestiones, ya no solamente los alumnos, sino los docentes y a nivel de centro educativo, para evitar males mayores. Es decir, que cuanto mejor formación tengamos en cuestiones de seguridad, pues va a ser más fácil generar espacios de aprendizaje seguros en todos los sentidos y en ambas fases. Vamos por el punto 9 y he esperado hasta el punto 9 para hablar de recursos tecnológicos, porque cuando hablamos de esto parece que lo primero que pensamos es en los recursos, pero yo os quería contar antes todo lo demás porque el pensar en el recurso tiene que venir después de haber pensado todo lo anterior, ¿no? Y aquí tenemos básicamente dos opciones. Tenemos la opción de que el centro educativo, o academia o universidad, lo que estemos hablando, disponga de su propia plataforma de aprendizaje, su Learning Management System, que nos va a permitir tener todo centralizado, es decir, a los docentes, a los alumnos, incluso la conexión con las familias si es necesario, estamos hablando de menores, donde tenemos los contenidos, las actividades, la evaluación, todo centralizado. Aquí tenemos opciones privativas y otras software libre, pues como Moodle, Dockeo, Sakai o Swat, que reducen costes si es que no tenemos esa plataforma aún en el centro. Muchos de los centros con los que son socios de ACADE seguramente ya disponéis de una plataforma de este estilo que además ya conocéis, así que esto es una ventaja. Para aquellos que no, pues tendríamos la opción B, en el que pensaremos en recursos o una nube o una caja de recursos tecnológicos que me ayuden a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, en caso de no tener una plataforma tipo Moodle y demás, pues siempre podemos tender a un modelo pues, como de Google Classroom o Edmodo, otra plataforma similar que nos permita tener esa gestión de aula centralizada. Modelos de espacio en la nube donde compartimos documentación, pues para momentos determinados también nos puede servir esto. Incluso si estamos hablando de personas mayores de 13 años, podríamos tender a espacios en redes sociales, ¿no? Pues como Instagram, Facebook, siempre recomendable teniendo en cuenta que sean grupos privados. Y luego tenemos otros recursos como los que hemos estado hablando antes. Si queremos ir a un modelo de gamificación, pues utilizar plataformas, por ejemplo, como Classcraft, que además está conectada directamente con Google Classroom, donde podemos tener esa doble conexión de la plataforma gamificada y la plataforma de gestión
pues podemos otorgar esa parte quizá más atractiva y más vistosa de la tecnología sin perder esa gestión. Y bueno, el último punto es valorar la posibilidad de poder, si tenemos ese escenario de tener a todos los grupos divididos y tener la mitad del grupo presencial, la otra mitad online, pues de que aquellos que están online puedan seguir lo que se está trabajando en la parte presencial en streaming. Entonces, se pueden contratar opciones tecnológicas en este sentido o podemos ir, bueno, pues con algunas de las claves que os aporto aquí a mínimos para poder hacer un streaming casi de andar por casa, por así decirlo, con plataformas pues como con la que estamos trabajando aquí hoy. Y bueno, os doy algunas claves para que ese streaming realmente pueda funcionar adecuadamente. Yo no me quiero enrollar más y así podemos hablar todos y podéis consultar todo lo que necesitéis. Exactamente, Sonia, muchas gracias. Guillermo, también muchas gracias. Y como he dicho al principio, esto no consiste en hacer preguntas. Ahora, cualquiera de los participantes, esto es como una mesa redonda, levantar la mano y podéis participar, dar vuestras opiniones, comentarios, es decir, lo que queráis. Es decir, que no queremos el formato típico de preguntas y respuestas, sino que ahora cualquiera de los espectadores, levantar manos, os damos audio y podéis comentar cualquier cosa que os apetezca sobre el tema de la virtualización. Vamos a ver si hay alguien que quiera participar en la mesa. Mira, tenemos a Ana, que le vamos a permitir hablar. Ana, buenas tardes. Ana. Ana, ¿puedes...? Ana. Mira, si no, Ana. Hola, Hola. ¿se me oye? Sí, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues Hola, nada. bueno, yo quería preguntar un poco sobre el último punto que has mencionado, Sonia, en la presentación sobre streaming, porque me parece ya una opción muy interesante de poder dar la clase en modalidad presencial y a la vez tener parte del alumnado en casa haciéndolo online. Y quería saber si tenéis algún tip para este tipo de modalidad, si en cuanto a la plataforma y al equipo tecnológico. ¿Habría que añadir más cámaras en el aula y micrófonos y utilizar una plataforma tipo Zoom específica o se puede hacer de otras maneras? Bueno, yo lo que os compartía en la presentación es la manera sin los recursos estrella, es decir, hay recursos tecnológicos que realmente habilitan aulas para hacer ese streaming, diseminando, como decías, micrófonos y cámaras por la sala para que no se pierda información, pero obviamente esto es una inversión importante. Los tips que os facilitaba yo son básicamente para pensando en el aula tipo de tengo un ordenador fijo de sobremesa en el aula y tengo Zoom o tengo una herramienta similar a esta, pero bueno, voy a hacerme con un micrófono que pueda tener cierta movilidad, algo que me pueda iluminar y algunas claves para que al menos se me pueda ver pues cómo ir describiendo lo que sucede en el aula y no perder esa información. No es tecnológicamente el escenario ideal, porque ahí seguramente pues, los compañeros, pues no sé, aquí ya Fernando no puede hablar también de cuestiones de conectividad y demás, pero esos tips tienen que ver con el escenario menos ideal posible, ¿no? Con lo mínimo que se pueda hacer. Efectivamente, Sonia, nos entra una pregunta por email que nos dicen que qué recursos imprescindibles necesitaría un centro a nivel de tecnología, no ya de aparatitos, sino de comunicación, sería lo mínimo, lo necesario. ¿Y qué dimensionamiento debería tener? Eso sería para ti, Fernando. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, pues la verdad que no es fácil esta pregunta. Depende un poco de la situación excepcional o en cada uno de la ocasión que surja. Es decir, teniendo en cuenta el volumen total de alumnos que se tenga, teniendo en cuenta las dimensiones a cubrir, los requerimientos de ancho de banda, no es lo mismo unas clases que requieran de una descarga de documentación, que sea un libro electrónico, que requiera de subir continuamente datos a la nube, que sea una videollamada o una videoconferencia continua, depende mucho de la situación. Nosotros, para que os hagáis una idea, en escuelas tipo que podrían ser pues alrededor de entre 20, 50, 60 alumnos sobre ese rango,
se requiere de una conectividad de al menos, estamos hablando de al menos de 500 megas, con una posibilidad de crecimiento al giga. Y en cuanto a consumo, depende un poco de la plataforma a utilizar, como bien comentaba nuestra compañera Sonia. No es lo mismo si utilizáis una plataforma de Zoom, utilizáis una plataforma como puede ser Teams o puede ser Webex. Dependiendo de eso tiene un consumo que podemos estar alrededor, pues para que os hagáis una idea, al mes o alrededor de unos 40 gigas, y sobre eso pues un poco el dimensionamiento necesario. Entonces depende un poco de la casuística y del ancho de banda que requiera el uso continuo del alumno. Por regla general, nosotros, para que os hagáis una idea, a nivel un poco de universidades, institutos de la parte pública, nosotros lo que estamos montando son soluciones de entre 500 megas y giga de caudal directo. Y luego en casa, en este caso el alumnado, lo que pedimos que requiera de un ancho de banda mínimo, como puede ser alrededor, pues lo que estoy comentando, 60 gigas, 50 gigas de consumo mensual. Eso es un poco la estimación. Luego ya depende de la estructura. Si se montan soluciones, como bien comentan, de mayor número de cámaras, si se necesita mayor número de puntos de acceso wifi, todo depende un poco de las necesidades. Pero para que os hagáis una estimación, estamos hablando de esos valores. No sé si con esto he contestado tu pregunta, Ana. No, Ana no. No. Era una pregunta que había entrado por mail, perdón. Que te la he transmitido. Mira, tenemos otra mano que ha levantado. Tenemos a Boelo. Vamos a permitir hablar. Hola, Boelo. ¿Boelo? Hola, ¿me escucháis? Sí, buenas tardes. Sí. Tenía una pregunta para Sonia, porque tú has hablado del streaming con los mínimos, pero me gustaría saber también el streaming con los máximos. Entonces, teniendo en cuenta que a lo mejor vamos a invertir en todo lo que haya que meter en el aula para, por ejemplo, un Zoom Room, ¿no? De lo que yo ya he investigado un poco. Y tenemos el banda de ancha y todo eso lo tenemos al máximo. Lo que a mí me preocupa un poco es el tema, si tengo 5 o 6 alumnos en el aula y luego 4 alumnos en casa, que todos tengan la misma experiencia educativa, de trabajar en grupo, de compartir información, roleplay también, un poco así. ¿Cuál es tu experiencia o tus consejos en ese sentido? A ver, yo creo que hay algo que has dicho que creo que es un poco complicado. La misma experiencia no se tiene exactamente, es decir, puedes compartir y estar participando de lo que está sucediendo en el aula, pero obviamente no estás teniendo exactamente la misma experiencia. Entonces, mi experiencia en este sentido, porque la Universidad Europea lo que hizo hace un par de cursos fue hacer un prototipado de un aula experimental que estaba pensada para esto, ¿no? Para poder estar trabajando a la vez en streaming desde el aula y tener a una serie de alumnos, tanto presencial como online, pues con la última tecnología, pues los micrófonos, las cámaras, las pantallas interactivas y todo lo demás. Y la cuestión es que hay que pensar muy bien las actividades a desarrollar dentro del aula para que no se pierda nada de información. Y, por ejemplo, cuestiones como el roleplay es muy difícil replicar en la parte online. Entonces, si, por ejemplo, estás con los alumnos que tienes en presencial haciendo un roleplay, lo que puedes hacer es involucrar a los que tienes online en el análisis de lo que se está viendo en el roleplay, pero no que hagan ellos también roleplay. Eso es a lo que me refiero con que no es exactamente la misma experiencia, pero sí que tiene que poder ser complementaria. Entonces, no creo que sea viable ni factible plantear una actividad y que hagamos la misma actividad de la misma manera los que estamos aquí presentes en clase y los que estáis desde casa, sino que sea complementario. Vamos a hacer esta actividad y vosotros tenéis una función, los que estáis aquí, los que estáis allí tenéis otra función distinta y que sea complementaria una cosa con la otra. Entonces, obviamente la experiencia... De hecho, ni aunque estemos todos en el aula presencial, la experiencia nunca va a ser la misma de una persona y otra. Es decir, la experiencia siempre es personal, ¿no? Pero creo que lo importante es conectar y aprovechar lo mejor de cada cosa y complementar, no intentar replicar y que sea lo mismo, porque es muy difícil que sea lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias, bueno, gracias. Sí, Guillermo, sí. Una rápida matización con respecto a un comentario que ha entrado dentro del chat de respuestas, que tiene razón una persona, un espectador, que habla de que efectivamente hemos hablado de reducción de coste para las instituciones a la hora de implementar el modelo híbrido
y tal vez es verdad que como cada escuela o cada centro educativo tiene una realidad económica, una realidad presupuestaria diferente, sería una generalización muy vaga, no ayudaría a los centros. De lo que habría que hablar es de amortización en el tiempo de esas inversiones que antes han mencionado, ¿vale? De esas inversiones máximas o mínimas que se vayan a hacer, de que sí se puede garantizar con gran probabilidad de que se van a amortizar en el tiempo. Entonces, simplemente eso, agradecer y matizar ese punto en concreto. Guillermo, ya que estás ahí, podríamos hacer algo para dinamizar la sesión, ¿no? Que incluso haga un juego para que la gente pueda participar, que ha comentado el rol. Podríamos dinamizar, luego vamos a dar paso a más gente, que tenemos ahí 4 manos levantadas, 3 manos levantadas, si te parece. Si queréis, tomo el control, vamos a hacer un pequeño juego para que puedan participar todos los que habéis venido, para ver un poquito la sensación que nos está dejando esto de la educación híbrida, el modelo semipresencial, ¿no? A ver qué sensaciones nos están entrando. No sé si vais a ver mi pantalla ahora, parecerá, ¿vale? Os explico un poquito cómo funciona. Si estáis viendo arriba del todo, estáis viendo un panel en blanco que pone sensaciones que transmite el concepto de educación híbrida, ¿vale? Y arriba hay una dirección que podéis introducir en una pestaña aparte, en una pestaña paralela, o desde el teléfono móvil, en un navegador cualquiera del teléfono móvil, podéis meter esta parte que pone Polet, disculpad que se me pone el polet.com/idealhost394, ¿vale? Da igual, no os preocupéis, podéis identificaros con un nick anónimo o tal, y a partir de ahí podéis en tiempo real ir poniendo ese concepto, o sea, esa sensación que te ha transmitido el concepto de educación híbrida, para ver un poquito cómo ha entrado, qué es lo que nos transmite, ¿vale? ¿Qué sensaciones nos transmite? Extraño, muy bien, que ha entrado el primer oportunidad, eso es. Vais a ver cómo en tiempo real se va formando una nube de conceptos que nos permitirá también reorientar un poquito el debate, el foro de debate para... Intrigante. Muy interesante. Fijaos, madre mía, la de nombres que van a entrar aquí. Intrigante, extraño, cambio, extraño. Si se repiten palabras, se hace más grande el concepto. Reto. Bonita. Oportunidad va ganando. Reto y oportunidad. Qué maravilla. Para los que quieran saber cómo se llama este recurso, por si lo queréis utilizar en vuestras clases, se llama Poll Everywhere. Es una pequeña pildorita que os regalamos Sonia y yo para que podáis utilizarlo. No solamente se pueden hacer nubes en tiempo real con los alumnos, sino que además también podéis hacer preguntas y respuestas. Incluso se pueden hacer hasta exámenes también aquí en esta plataforma. En la versión gratuita creo que permite hasta 25 alumnos en simultáneo, 25 participantes. Así que bueno, os lo recomiendo, os lo dejo aquí recomendada. Que no se olvide hacer una captura de pantalla, que esto se queda guardado. Oportunidad, incertidumbre, ilusión, reto. Fijaos qué maravilla, o sea, qué combinación de sensaciones nos está dando la educación híbrida ahora que está entrando ya, de alguna manera empujada por todo lo que hemos vivido durante el COVID. Pues, muy bien. Guillermo, si te parece, damos paso a otra ronda. Perfecto. Venga, dejo de compartir. Sí. Me quedo con esto, con la nube. Venga. Vale, la pasaremos también. Bien, vamos a dar paso a Ginés, que quiere comentarnos algo. Ginés, buenas tardes. Hola, Ginés. Sí, Ginés. Hola, Ginés, buenas tardes. Hola, Ginés. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el seminario, es sumamente interesante. Yo quería haceros una pregunta que, bueno, yo creo que la habréis recibido ya 200 millones de veces, pero bueno, yo creo que a mí me gustaría también escucharla directamente de vosotros, de cualquiera de los expertos que habéis estado haciendo esta exposición. ¿Cómo veis bueno, lo que ha sido la crisis del coronavirus? Pues evidentemente ha revolucionado todo lo que es la enseñanza online.
y ha hecho pues que muchas empresas, muchas academias que con anterioridad no lo habían tenido que tocar, pues han tenido que adaptar pues, prácticamente de un día para otro. Entonces, yo estoy, bueno, no sé, me da la sensación a través de lo que vas escuchando en los medios de comunicación, como en un principio pues parece como que todo el mundo se va a pasar al online y ya, sin embargo, en la última parte de esta, digamos, de esta crisis, ya he empezado a escuchar, no muchas, pero ya he empezado a escuchar en algunos medios cómo empieza a haber ya cierto hartazgo sobre la enseñanza online. Entonces, lo que quería preguntaros a vosotros, ¿creéis que va a haber un antes y un después en lo que es la enseñanza online con esta crisis? Y si creéis que qué porcentaje de los que se han pasado a la enseñanza online o sea, van a regresar a la enseñanza presencial y qué porcentaje pues permanecerá ya ahí. Es decir, ¿pensáis que realmente ha habido una revolución? Y después, si queréis, bueno, pues nosotros dentro de nuestra humildad como centro de enseñanza que somos, tenemos un grupo tenemos un colectivo de estudiantes y les hemos hecho una encuesta pues, a todos estos estudiantes que estaban antes en enseñanza presencial y se han pasado online durante toda y si queréis después os hago unos comentarios sobre lo que han contestado porque es bastante curioso. A ver, pues yo no sé si... Ay, perdona, Guillermo. No, Cualquiera de vosotros, nos peleamos por aquí, por hablar todos. La verdad es que es muy interesante. Yo hice una investigación hace unos años que me llevó a cuando estaba Cristóbal Cobo en Oxford trabajando allí, que estaba trabajando mucho en estas cuestiones, y yo le formulé a él también la misma pregunta, ¿no? Y la verdad es que la respuesta que me dio me hizo mucho que pensar y me ha hecho mucho que pensar estos años, ¿no? Es un poco también lo que os decía al principio, y es que, por ejemplo, nosotros desde la Universidad Europea pasamos de 100% online, o sea, 100% presencial, perdón, a la fiebre del online, y ahora hemos reculado a, espérate, que igual en el punto medio está la clave, ¿no? En esa hibridación. Cobo, en aquella conversación que tuve con él en Oxford, me decía que realmente lo que favorece los modelos online es a la democratización, por así decirlo, el poder acceder a más cantidad de gente. Pero realmente que el punto de calidad en ese proceso educativo va a estar y va estando en la parte presencial. Es decir, fijaros lo que me decía, es que quien pueda pagar más va a pagar presencial y quien no va a estar en el modelo online, ¿no? Va a ser como un privilegio, por así decirlo, el poder tener presencialidad o al menos una presencialidad quizá más de calidad, algo que a mí yo no me había planteado y que me hizo pensar. Y sí que es cierto que yo creo que es como todo. Lo mejor de plantearnos un modelo híbrido es que podemos aprovechar lo mejor de presencial y de online. El irnos solamente a un modelo presencial tiene pros y contras. El irnos solamente a online también. Pero si estamos en un modelo híbrido podemos aprovechar lo mejor de ambas metodologías, o sea, de ambas modalidades de impartición. Entonces, el ir o acudir del presencial al online sin madurarlo, creo que nos puede hacer recular hacia atrás. Yo creo que el futuro va más por un modelo híbrido, más que online. No sé qué opina Guillermo. Retomando un poco la pregunta de Ginés de si esto ha sido una revolución, yo creo que no. O sea, ha sido una ventana de oportunidad, una especie como de anuncio. ¡Hey, podéis hacerlo así! Pero realmente luego la decisión la tienen que tomar los centros. Y efectivamente, cada centro tiene una naturaleza completamente diferente. O sea, y ahí, a lo mejor, a fecha de hoy, todavía un centro no se plantea un modelo híbrido de forma muy, muy seria o muy, ¿cómo decirlo?, tenemos que hacerlo sí o sí, sino que poco a poco pues van implementando cositas del modelo híbrido en función de las necesidades que vea o de si mejora el día a día en el centro. Lo que es revolución no creo que se haya dado. Se nos ha dado, pues, de alguna manera, como un toque de atención, porque nos hemos visto obligados a utilizar el modelo semipresencial para poder seguir trabajando. Entonces, yo creo que es eso, es simplemente una oportunidad, una especie como de show off que se nos ha presentado para ver, oye, tenéis esta manera
de esta manera para explorar, seguir la andanza de una manera distinta, que se llama educación híbrida. Ya hay, de alguna manera, centros que se han mojado con esto y están intentando y están aprendiendo. Estamos ahora mismo, como decíamos en el webinar anterior, ¿no? Estamos con el machete cortando hojas en la selva y todos a la vez descubriendo qué es lo que hay detrás. Obviamente, si encontramos cosas que no nos ayudan o no nos favorecen, pues tendremos a lo mejor que recular y replantear. Es decir, oye, pues a lo mejor, como decía antes Sonia, quizás un modelo 80% online, 20% presencial, no, tenemos que hacer más presencial. Pero a lo mejor, si solamente tenemos el presencial, el clásico, que sabemos que funciona dentro de nuestra naturaleza, a lo mejor estamos dejando pasar oportunidades de crecimiento como centro muy, muy buenas. Entonces, yo creo que eso, que es una forma, es una llamada a esa reflexión por parte de cada centro, por supuesto. ¿Qué tienes tú, tus datos? ¿Nos puedes comentar? Sí, espero que poder, porque estoy desgraciadamente he cogido el ordenador y casi sin batería y a ver si no se me corta, pero bueno. No, lo que decía, bueno, estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir. Es posible que esto, como estáis diciendo, sea una ventana de oportunidad y no sea un cambio tecnológico absoluto. No, yo solamente quería, si me dejáis un momentito, es comentar. En nuestro centro, pues nosotros somos una empresa que pues tiene una parte que efectivamente es online, que es aproximadamente un 25% a través de diferentes plataformas, y después teníamos una parte que es la enseñanza presencial, que es aproximadamente pues el 75% de las lecciones que estábamos dando. Entonces, este tipo de lecciones que son presenciales, pues nos vimos obligados con la llegada del COVID pues a hacer un cambio de la noche a la mañana. Y precisamente nosotros siempre, no sé si de una forma acertada o no acertada, siempre hemos tenido el personal que se dedicaba a las clases presenciales, estaba segregado del personal que se dedicaba a, por decir así, la enseñanza online, que eran clases virtuales, pues telefónicas y también tutorizaciones de servicios, o sea, de herramientas de autoestudio, ¿no? Entonces, pues claro, de la noche a la mañana nos tuvimos que ese 75% del profesorado que estaba dando clases presenciales, nos vimos obligados a rápidamente pues, reciclarlo y dedicarlo inmediatamente a dar las clases pues online, y prácticamente lo tuvimos que hacer en días, en horas, en algunos casos, ¿no? Entonces, pues claro, inmediatamente después de todo aquello, pues claro, inmediatamente lo que hicimos fue también hacer una encuesta entre todos los alumnos que habían pasado de la noche a la mañana de un sistema a otro, para saber cuál era el grado de satisfacción, para decir, bueno, vamos a ver, de momento hemos conseguido el objetivo, que es no perder las clases y seguir por lo menos con los ingresos para poder seguir funcionando, pero por otro lado saber si realmente lo estábamos haciendo bien. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho las conclusiones que sacamos, y era lo que os quería comentar, porque en la mayor parte de los casos, os leo, sobre todo, le hicimos una segregación entre lo que es los que son las clases, o sea, los que son los alumnos particulares y los alumnos de empresa, es decir, los que están en formación de empresa. Entonces, en lo que es la encuesta, por ejemplo, se decía el porcentaje, una de las preguntas que decíamos era el porcentaje de satisfacción que el alumno tenía de la formación online respecto a la formación presencial. Estamos hablando en realidad de una formación semipresencial, porque era dar la clase con un profesor a través de plataforma, ¿no? Y entonces, en más de un 80 y... Espérate que tengo aquí el dato. El 87% de los alumnos decían que la enseñanza presencial a través de plataforma les satisfacía en un 75% más respecto a lo que era la plataforma, o sea, la clase presencial en sí. Después, el nivel de satisfacción global del curso, en un 97% respondía, era similar en el caso de online y presencial. El 97% era la suma de satisfecho, muy satisfecho o excelente. Entonces, bueno, pues todos dijimos, bueno, después de ver estas tres preguntas, dije, joder, pues la verdad es que no te merece la pena cambiar al presencial porque está la gente súper satisfecha. Pero, sin embargo, después había otra pregunta, que es, por decir así, una pregunta que te venía a preguntar. Dice, bueno, vamos a ver,
cuando termine esto, dice, ¿cómo? A ver, la pregunta era exactamente, lo voy a poner, lo voy a decir, dice, ¿le gustaría continuar impartiendo clases online después de la crisis? Y aquí ya, sin embargo, las respuestas estaban como mucho más repartidas. Es decir, te decían muy probable, un 36%, poco probable, un 30% y un 33% estaba indeciso. O sea, que quiere decir que todo este mismo colectivo, que hasta en un 97% estaba diciendo que estaba igual de satisfecho con una plataforma que en una situación presencial, después cuando llega el momento de decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termine? Pues ya ahí estaba la cosa como mucho más repartida, como diciendo, oye, ojo que cuando llegue la oportunidad de seguir en presencial, volveré, ¿no? Y también, por último, reseñar que lo que es se ventaba mucho más, lo que son alumnos que formaban parte de programas de selección, o sea, de programas de formación por parte de empresas, desde luego eran mucho más partidarios de la formación online que lo que son estudiantes particulares que habían pasado de una plataforma, o sea, de una situación presencial a una plataforma online. Pero no haberme enrollado, pero vamos, solamente quería compartir. Muy bien, Ginés, muchas gracias por tu aportación. Pues nada, vamos a seguir. Tenemos una pregunta, Fernando, que sería para ti. Dice, ¿cómo aseguramos que todos los alumnos tengan acceso a las clases online? Bueno, yo querría dar una puntualización con respecto a lo que comentaba antes Ginés. O sea, creo que al final somos humanos y parece que no, pero somos un animal de contacto y nos gusta tener contacto con otras personas, tener capacidad de poder entablar diálogos, de hablar, de manejar diferentes puntos de vista, y eso siempre va a tirar. Es decir, yo creo que ahí, como comentaba Sonia, ahí la ventaja es lo híbrido, es tener los dos mundos. Con respecto a la pregunta en sí, yo creo que la mejor manera de asegurarlo es, a nivel tecnológico, a día de hoy se disponen de todas las capacidades y diferentes conexiones para dar un servicio de alta capacidad. Es decir, cualquiera en su casa tiene líneas de fibra que dan una capacidad suficiente para este tipo de conferencias o este tipo de conexiones. Y luego, a nivel del propio centro, hay conexiones dedicadas y capacidades de poder cualquier tipo de resolución. La cobertura a día de hoy llega independientemente de la tecnología, me da igual si es fibra, FTTH, radio, 4G o la solución que sea. Entonces, yo creo que aquí, teniendo esto a nuestro favor, lo único sería montar un adecuado dimensionamiento de qué es lo que vamos a hacer. Es decir, cuando una persona en casa tiene una línea dedicada, como puede ser un FTTH, que al final es un medio compartido, y a la vez que está haciendo uso de ese medio para una clase presencial, pues está utilizándolo para una descarga de otra cosa, o lo está compartiendo mediante wifi con un tercer familiar, o eso al final irrumpe en el medio, tener en cuenta que no lleva calidad de servicio, entonces no está priorizado el tráfico frente a otro. Entonces yo creo que igual que cuando vas a clase tienes que ser consciente de qué material necesitas, cuando te sientas delante del ordenador tienes que ser consciente de para qué vas a hacer el uso de la línea. Entonces yo creo que teniendo eso claro y por parte de los centros un correcto dimensionamiento de la aglutinación de diferentes alumnos en el mismo caudal a la misma hora y el ancho de banda que ocupan las aplicaciones, yo creo que la experiencia a nivel tecnológico es similar. No la humana, me refiero a la experiencia a nivel tecnológico. Entonces yo creo que, no sé si he contestado un poco a la pregunta. Sí. Perfecto. Tenemos ahora, va a intervenir, vamos a dejar de hablar a Ana Segador, que tendrá algo que decirnos. Ana, buenas tardes. Ana Segador. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, yo casi bueno, lo primero agradeceros la oportunidad de poder participar en este webinar, me parece súper interesante. Yo quería hacer una pregunta, yo creo que es más bien a Fernando, de temas de equipamiento técnico, pero bueno, ya de paso, si me permitís, yo me gustaría contaros un poco mi experiencia con el tema online. Yo soy una firme defensora desde hace muchos años, o sea, yo llevo en este tema de las clases virtuales o online, pues por lo menos 7 años ya. Hace muchos años yo estaba en otro centro y bueno, tuve que hacer una gran investigación porque era para mí un reto el poder implantar eso en la escuela. Entonces, pues me puse en contacto con una empresa porque, bueno, yo vi soluciones desde una inversión tremenda en equipamiento, pero bueno, que te creabas tu propio CRM, ¿no?
con un montón de dinero, muchas empresas ya incluso empezaron a hacer hasta traducciones e interpretaciones con ese sistema. En fin, bueno, hasta que ya pues di con soluciones más estandarizadas, pues como Zoom o como otras plataformas. No obstante, o sea, en aquel momento sí yo tuve que acudir a una empresa donde me instaló todo el sistema de pizarras interactivas y de pues todo lo necesario para este tipo de educación. Fue carísimo, bueno, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, de venir de las cosas, bueno, yo ahora estoy en otro centro y resulta que ahí estoy en el tema técnico un poco desconectada. Y ahí está mi pregunta para Fernando. Ahora mismo, los centros necesitamos sí o sí contactar con una empresa porque yo, por ejemplo, he instalado en la escuela donde trabajo, he formado a todo el personal en las plataformas estas y bueno, y he puesto en marcha con, bueno, además hay clientes con los que te dicen, pues yo trabajo con Zoom o yo trabajo con Teams. Bueno, pues yo a todo el mundo le he dado formación y lo he instalado todo, me he preocupado de que se integre todo con la plataforma Moodle, en fin. Pero en el equipamiento, porque yo creo que las clases virtuales pues ha sido fácil, ¿no? Ahora viene el reto, ¿no? Que son las clases, efectivamente, las clases híbridas, que cuando podamos acudir a la escuela, pues vamos a tener que tener, por lo menos lo que nosotros prevemos en nuestro centro, vamos a tener que tener casi todas las clases híbridas. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran reto de no solamente técnico, sino también de formación de profesorado, que hay mucho profesorado que no se lo cree todavía que eso se puede hacer. Yo insisto que soy una firme defensora y me encanta mucho, o sea, creo muchísimo porque yo ya he participado de experiencias increíbles con este tipo de formación. Bueno, a nivel técnico, Fernando, me gustaría mucho, por favor, que me dijeras si nosotros, por ejemplo, yo que tengo conocimientos en el tema, puedo mañana montar una sala pues, con Zoom Rooms, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo ves? Es que yo ahora estoy un poco perdida en este momento porque, claro, no he montado salas tipo Zoom Room, con los dispositivos, las cámaras, todo eso. Yo hace años pues contraté a una empresa, pero ahora me gustaría saber, como estamos en economía de guerra, saber si, por ejemplo, eso lo podría hacer yo. Claro. A ver, es una pregunta rebuscada, pero nosotros a nivel, el operador en sí, me da igual el operador que sea, la parte que se queda es la parte WAN, es decir, la parte de conectividad, la parte de equipamiento, de switching, un poco entra la parte LAN, la parte de puntos de acceso. O sea, no llega directamente a la parte final de montar, como bien comentabas, pizarras, montar cualquier solución de videocámaras o cualquier solución de micrófonos. O sea, yo creo a día de hoy, con lo que ha mejorado la tecnología, yo creo que sí estamos a día de hoy en disposición de hacerlo de manera independiente sin necesidad de contratar a un tercero, ¿vale? Ten en cuenta que el operador te va a dejar montado toda la parte de conectividad. Todos estos dispositivos al final es coger una red wifi y poder acometer esta interconexión para navegar hacia internet, y la parte de Zoom al final es crear en sí el aula. También te digo, o sea, no tengo experiencia de eso. Yo no sé, hay integradores que lógicamente se dedican a eso, que dan llave en mano, que hacen un mantenimiento de estos dispositivos, que hacen unas mediciones y colocan los puntos de acceso donde consideran que tiene una mayor cobertura tras un estudio tecnológico. Entonces, es otro, ya no solo por el montaje, me refiero también al mantenimiento de estos dispositivos. Entonces depende un poco, o sea, yo creo que a día de hoy sí estamos capacitados de hacerlo de manera independiente. Vamos, yo si fuera en tu caso, sí creo que podría intentar montarlo y no lo he hecho nunca. Pero también es cierto que en el caso de que no, hay integradores que te dan un llave en mano integral. Lo que pasa es que es cierto que tiene un coste. Pero yo creo que ahí sería un poco dependiendo. Una pregunta rápida. ¿Cuál es el equipamiento mínimo? ¿Sabes cuál es el equipamiento mínimo para una sala ahora mismo? O sea, el micrófono, una cámara y una pizarra con el sistema, bueno, con el sistema estandarizado de videoconferencias, y tampoco tiene tanto. Pero, claro. O sea, ahí está, que tú crees que eso, o sea, tu opinión,
¿Tú nos aconsejas más tirar por una solución de contactar con un integrador ahora mismo? A ver, es que es lo que te comento, depende un poco del volumen, depende de la cantidad de alumnos por clase, depende de la superficie a cubrir. Yo creo que hay integradores que se dedican a eso y además lo bueno es que te dan un mantenimiento sobre eso, porque ya no solo es montarlo. Mañana tienes cualquier rotura o tienes cualquier problema de sustitución o te hay que una reconfiguración y te toca volverlo a hacerla a ti. Entonces, yo creo que sí. Yo no soy experto en la parte exacta de dispositivos a dar en una enseñanza, en este caso híbrida, o enseñanza en presencia, que no sea directa, sea online, pero yo creo que a día de hoy, como ha mejorado la tecnología, como bien comentas, con una solución de portátil, con una solución de cámara, una solución de micrófono y a una pantalla que permita proyectar lo que se está explicando, yo creo que a día de hoy con eso vamos, no todo, porque como bien comentaba antes Sonia, hay mecanismos y hay herramientas que permiten una interacción, permiten una herramienta colaborativa que hace otra serie de cosas, que también las tienes en estos tipos de productos. Pero yo creo que a día de hoy la mayoría está así. Tener en cuenta que con esta situación del COVID, muchas de las empresas grandes, y entre ellos todos los operadores, hemos tenido que teletrabajar. Y a día de hoy, aparte de que se ha visto que ser más productivo, porque no tienes tanto tiempo para otro tipo de actividades y estás centrado únicamente en la parte en sí de teletrabajo, pero al final todo el mundo ha trabajado con este tipo de herramientas que te digo. Yo ahora mismo estoy en mi casa y tengo montado aquí un pequeño despacho, pero está el monitor, el ordenador, en este caso con el micrófono y la cámara, y no tengo pantalla, pero bueno, para mí sería el único elemento. A día de hoy las herramientas de colaboración te permiten incluso dibujar una pantalla online que se transmite en tiempo real a todos los integrantes del aula. Entonces yo no soy experto ahí, no sé si alguno te puede ayudar un poco más, pero a nivel tecnológico yo creo que a día de hoy estamos en disposición de hacerlo. Otra cosa ya es el volumen y lo que tú valores de, oye, lo hago un integrador, me da un llave en mano y me lo deja todo integrado. Eso es a valorar, depende. O sea, ahí no te puedo indicar cuál es la mejor opción. Yo creo que estamos en disposición de hacerlo nosotros. Ay, muchas gracias. Yo lo voy a seguir investigando. Y lo último que quería decir es que, en cuanto a mi experiencia, creo que lo principal es que los profesores tienen que aprender muy bien, o sea, tienen que sumarse al cambio absolutamente, porque estas clases tienen éxito si el alumno que está en casa puede interactuar, no simplemente estar, pues eso, de oyente o sea... Como estamos haciendo ahora, Ana, ¿no? Que la gente participe. Efectivamente. O sea, claro. Es el compartir pantalla, el que el alumno tenga que escribir, o sea, el mover al alumno, yo todas mis experiencias que han sido bastante buenas y además estas clases yo las hemos dado con móviles, bueno, increíble, ¿eh? O sea, cursos enteros de una persona en Madrid y otra persona en el aeropuerto de Gran Canaria recibiendo clases de francés durante todo un invierno a través de un iPhone. Y las encuestas excelentes, de verdad. O sea, tengo muchas experiencias que os podría contar, pero la metodología es absolutamente fundamental. La metodología y que sea un profesor que tenga pues esos recursos, pues todo lo que habéis explicado, ¿no? De utilizar unas plataformas que te permitan pues eso, el que los alumnos puedan interactuar, es fundamental. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. A ti. ¿Quieres decir algo, Guillermo? ¿Alguna? ¿No? Perfecto. No, era dar las gracias también a Ana. Perfecto. Mira, Mar Herrero nos quiere comentar algo. Mar. Sí, es que tarda un poco el mute. Sí. Pero... Hola, Mar. ¿Sí? Mar. ¿No puedes hablar? Ana. Mar. Bueno. Tenemos también a ver Ramón Ortiz. Ramón. Hola. Hola, Ramón. Hola. Buenas tardes. ¿Se te escucha? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy Muchas bien. gracias por esta formación. Nos está viniendo muy bien para intentar aclarar. Mi pregunta era en relación con la de antes, viene al hilo, es si hay nos podéis asesorar ciertas empresas que puedan asesorarnos en esta faceta.
Ahí Fernando, bueno, Fernando, claro, por lo que entiendo, Fernando Claro, os puede asesorar hasta el punto de llegar hasta el centro, ¿no? Es decir, que es montar lo que fuese la fibra o el conducto que sea y luego la wifi dentro del colegio, pero no los dispositivos en sí, ¿no, Fernando? Por lo que claro, entiendo. eso es, eso es. O sea, nosotros como operador tenemos integradores que montan toda la solución de LAN de cliente, como bien comentas, pero no somos expertos en la parte de educación, entonces yo creo que hay integradores que se dedican exclusivamente a esa parte, que pueden integrar toda la parte de pizarra, toda la parte de cámaras. En el mercado nacional, a nivel de LAN, tienes integradores muy potentes, que puede ser Compulsoft, tienes un montón. O sea, simplemente integradores de soluciones Wi-Fi o integradores de soluciones de educación, de vídeo, un poco de pizarras, tienes un montón. Lo que no sé específicamente en el sector, si hay alguno en concreto que tiene, eso ya no lo sé. Sí, no, nosotros en ACADE tenemos colaboración con algunos proveedores que son integrales, como está diciendo Fernández, y que te ponen la pantalla, el ordenador. Eso es. Es decir, que Crambo, y son Crambo, por ejemplo, que Crambo, son multimarca y claro, tú eliges ahí lo que quieras y te montan el aula con todos los equipos. Claro, aquí donde está Yoigo es hasta la puerta del centro, ¿no? Hasta la puerta y la red, ya está. Claro, nosotros, por ejemplo... Sí tenemos empresas que te pueden ayudar. Crambo, si quieres ponte en contacto con ACADE, te damos el contacto y sin compromiso Vale. que te puedan asesorar sin problemas, ¿eh? Vale. Y por ampliar la pregunta, ¿sería posible, porque nosotros tenemos una plantilla de 30 profesores y saliendo de la idea de que este equipo esté montado en el aula, debido a la situación del COVID, hemos trabajado desde casa? ¿Existe en vez de una solución como más mastodonte que puede ser estar en el aula, en nuestros centros con toda esa red LAN o red Wi-Fi o como lo queramos hacer? Pero puede surgirnos la obligación de tener que trabajar fuera, trabajar desde casa. No nos serviría todo ese equipamiento tan gigante que hemos montado en el aula, sino que tendría que ser trabajo en remoto desde domicilio. Todo esto sería viable desde un portátil de empresa que nosotros sí tenemos para los profesores. ¿Sería viable o ya no entraría en juego todo lo que teníamos pensado? ¿Sería viable también hacerlo desde casa? Guillermo, Permiso para contestar. Aquí, efectivamente, para el trabajo en remoto por parte del equipo docente, lo que tendréis que tener es una buena plataforma que gestione todos los contenidos, entregas o toda la documentación. Google G Suite, por ejemplo, yo tengo la experiencia con Google G Suite y funciona muy bien. Es una maravilla. Y es bastante asequible, es decir, bastante se puede acceder a ello. Además, como Google lo conocemos casi todos, es decir, es muy raro que haya alguien de los aquí presentes que no tenga una cuenta de Gmail, oye, que puede haberlo, pero que la mayoría tenemos una cuenta de Gmail, hemos usado los servicios de Google y se integra muy bien. O sea, poner a disposición la potencia que te ofrece un Drive, que te ofrece un Google Classroom para gestionar el aula tú como docente desde casa, lo puedes hacer. Ahí en ese sentido la inversión va orientada a servicios web, no a la infraestructura. Efectivamente, la infraestructura viene bien para montar pues esa parte de la educación híbrida que serían cámaras o esa efectivamente red para poder tener presentes en remoto a esa parte de los alumnos que está en la parte online, pero luego efectivamente el trabajo luego del docente desde casa tiene que estar, el centro tiene que estar bastante, haber invertido mucho en servicios de este tipo Google. Nosotros estamos trabajando ahora mismo así. Hemos trabajado en estos 3 meses con Classroom, con Hangouts y a través de Drive con el intercambio de documentos y ha sido muy bueno, pero necesitábamos dar un paso más. Claro. Un paso más. Compartir pantalla pues a veces da problemas. La conexión con Hangout no ha sido la mejor en este tiempo, ahora parece ser que con Meet va a mejorar. Claro. Y todos nuestros profesores tienen cuentas gratuitas. Si diéramos el salto a pago, creo que irían mejor, pero no estamos seguros. Mejora bastante, créeme. ¿Vale? Es decir, extender y merece la pena. O sea, yo creo que merece la pena. Extiende la capacidad de usuarios por aula, puedes montar muchas más Classroom de las que inicialmente la parte gratuita te ofrece y luego también las nubes de Drive de los alumnos y los docentes son ilimitadas en gigas. Es decir, podéis, miden que nadie se pase de la raya subiendo bloques de datos muy grandes, ¿vale? Pero que es ilimitado, es decir, que no te hacen despreocuparte de la limitación de recursos que te ofrece pues la modalidad gratuita de Google. Ahora mismo estamos hablando de 5 euros por cuenta
las de la parte administrativa, si tenemos cuentas de pago, por así decirlo, donde está integrado en nuestro dominio, y se están pagando 5 o 7 euros y tiene alguna extensión de más capacidad y es relativamente económico. Claro, si tienes un volumen de 30, pues al final son 200 y pico euros. Eso es. Sí, eso es si no, valorar esa inversión. Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos a Mar, a ver si Mar la podemos rescatar. Mar. Mar. Sí, al final Mar no conseguimos. Bueno, vamos a ver si Loli. Oh, Loli, buenas tardes. Loli. Sí, Loli, buenas tardes. No. Antonio Almedilla. Antonio. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, primero quería comentar que es por temas justamente de temas de exámenes online, etcétera, he llegado un poquito tarde y me he tenido que conectar con un poco de retraso y por lo tanto la pregunta que voy a hacer no tengo claro si se ha comentado alguna cosa, por lo tanto en el caso de que se hubiera hablado sobre el tema, pedir disculpas porque soy desconocedor de que esto se ha dado y mi pregunta está relacionada con el tema de infantil, que por lo que yo he oído no se ha tocado el tema con respecto a esto. ¿Qué hacemos con infantil? ¿Realmente tiene cabida infantil en un sistema semipresencial? ¿Cómo lo podemos de alguna manera enfocar o directamente pues es algo inviable y por lo tanto el planteamiento semipresencial no es de aplicación en estos niveles? Incluso esto lo extendería a lo que es los primeros cursos de primaria. Sonia. Pues sí, yo la verdad es que no lo veo mucho. No sé si seré un poco agorera en este sentido, pero yo creo que cuando estamos hablando del modelo híbrido como oportunidad, estamos hablando de edades mínimas y obviamente estar hablando de primaria, de ya los últimos cursos de primaria, secundaria, bachillerato en adelante, perfecto, pero en infantil yo personalmente no veo muy viable que haya ni siquiera una parte online. No sé si mis compañeros opinan de otra manera, no lo sé. A mí se me acaba de ocurrir una idea un poco loca, ¿vale? Muy de mi naturaleza. Supuestamente el contexto en el que estaríamos hablando de chavalines muy pequeños en casa y recibiendo una impartición online pasaría por que a lo mejor pues tuvieran la pantalla con el profesor en un salón, con una alfombra donde estén pues haciendo sus cosas y pudieran atender activamente o de forma o semiactivamente pudieran atender al profesor o la profesora, la maestra de infantil, maestro infantil, que esté en la pantalla. Eso es lo que efectivamente, vamos, no conozco intentos en ese aspecto con infantil. Pero se me habría ocurrido esa idea, ¿no? El niño obviamente tiene que estar vigilado en casa por padre, tutor, madre, y efectivamente con la pantalla puesta y el maestro o la maestra dinamizando online. Pero esa es la idea sí que se me ha ocurrido. Lo que no veo es cómo se puede captar la atención del alumno, ¿vale? Bueno, en este caso del infante, cómo se puede captar la atención hacia la pantalla. Es lo que no termino de ver. No sé si... Sí, ¿se me oye o no? Sí, perfectamente. Antonio. Ah, vale. Pues, a ver, nosotros justamente, lo que estaba comentando con la jefa de estudios, justamente es lo que hemos hecho durante este periodo, desde que esto estalló en marzo hasta junio, lo que hemos hecho ha sido apoyarnos en hacer clases a través de una plataforma, a través de Zoom, en la cual generábamos grupitos de 4 o 5 niños de infantil y íbamos haciendo con las maestras pues estas videoconferencias, intentamos atrapar su atención no más allá de 20 minutos, 30, no podíamos, en diferentes... míos.
Sí, y la verdad es que, bueno, medianamente pues hemos podido ir tirando. Evidentemente, la colaboración de los padres es absolutamente, pero absolutamente necesaria. Y es algo con lo que no vamos a contar en septiembre, porque, Claro, bueno, estamos un claro. poco enfocándonos de cara a septiembre y en principio la idea, si la cosa va medianamente bien, es que los padres pues estén trabajando y por lo tanto, Eso es. pues que los padres quieran emplear infantil como se emplea, no solamente como con su vertiente, digamos, de aprendizaje, sino también como su vertiente de custodia y de guarda de niños. Y por lo tanto, yo creo que un sistema de semipresencialidad no convencería posiblemente a nadie en estos niveles de forma continua. La verdad es que no sé cómo piensan o cómo se va a hacer para solucionar esto. Y más si hablamos de otros sistemas distintos a la privada. O sea, realmente poder desdoblar clases y duplicar profesores lo veo algo absolutamente inviable. O sea, no creo que solo esté en las manos de hacerlo de absolutamente nadie. Y por lo tanto, la verdad, me preocupa sinceramente cuál es la solución que le vamos a poder dar a estas etapas, a estos niveles, cuando comencemos el curso que viene en septiembre. Yo entiendo completamente lo que dices, Antonio, porque yo creo que además lo que habéis estado haciendo vosotros es actuar de forma excepcional en un momento excepcional. Yo creo que lo que hemos estado hablando hasta el momento de la hibridación como oportunidad es en otras edades en las que realmente puede ser una propuesta que quizá incluso se pueda mantener. Pero en estas etapas lo que se ha hecho es intentar salir un poco del paso. Pero los problemas de conciliación con las familias que estamos teniendo se van a acrecentar todavía más en septiembre. Entonces, yo lo veo un poco viable. Veremos a ver por dónde sale esto y cómo se dibuja el panorama, que al final la incertidumbre es lo único que va a ser estable, me parece, en todo este tiempo. Así que veremos por dónde sale la cosa. Sí, toda la razón. Muy bien, pues Antonio, pues muchas gracias por tu participación. Vamos a dar paso ya a la última intervención, a ver si Mar la recuperamos. Mar, no parece que Mar podamos conectar. Venga, pues vamos a intentar con Milagros. Milagros, buenas tardes, Milagros. Milagros, buenas tardes. Hola. Hola, Milagros. Vale, a ver, ¿me oís bien? Sí, perfectamente. Vale. No, yo quería un poco enlazar con lo que estabais diciendo, de que lo vemos imposible, lo de el Zoom o videostream, como queramos llamarlo, con infantil. Y solo quería comentaros dos cosas, una que nos ha salido y otra que no sabemos cómo la vamos a hacer. Hemos dado clase a niños de 3, 4 y 5 años a través de Zoom, en grupos muy pequeños de máximo 3, 4 y por periodos de 20 minutos. Realmente les dábamos 45 con un descanso de 5 minutos, que cuando no le dábamos el descanso es lo mismo, porque se iban y se lo cogían y se acabó. Pero bueno, lo hemos conseguido y al final hemos conseguido que los niños estuvieran esperando la clase y decían que porque es solo un día a la semana. El problema que tienen los profesores es que los niños no tienen material en casa. O sea, hemos conseguido captar su atención. Es cierto es que los profesores han hecho el pino, ¿no? Y les han enseñado muchísimas cosas y han hecho muchas actividades, pero claro, los alumnos en casa no tienen material. Si consiguiéramos que los alumnos tuvieran material para seguir esas instrucciones, que es como ellos aprenden, yo creo que nuestro panorama mejoraría bastante y lo podríamos conseguir mantenerlos en plataforma. Porque el siguiente problema es, vale, y si los hacemos híbridos, por mucho que reduzcamos el volumen de las clases, ¿cómo vamos a ser capaces de mantener que no se toquen o que mantengan las distancias? Que casi me parece más difícil conseguir que no se toquen, que no compartan lápices, que no compartan tijeras, que no compartan juguetes con 3, 4 y 5 años y que se sienten donde tú digas y no se muevan. Desde luego nosotros no lo hemos conseguido en las presenciales en la vida, pero ahora tendría que ser, digamos que obligatorio, o sea, tendríamos que intentar que realmente no se toquen. Entonces, esto puestos a valorar los dos problemas, pues es que no sé cuál prefiero. Es que igual me quedo con las online, porque no sé cómo los voy a controlar, no sé cómo voy a controlar un uso normal de baños. Estamos hablando de una academia de inglés, ¿vale? Que no podemos tener una persona de limpieza todo el día en la puerta del baño para que entre a limpiar, estoy detrás de cada alumno.
Entonces, esto vale que hay un problema, pero la atención hemos conseguido captársela. Eso sí, 20 minutos, no más. Y si hubiéramos tenido materiales, nos hubiera ido mucho mejor. Pero ahora os planteo la contraria. ¿Y cómo vamos a hacer la parte presencial con ellos? O sea, que no sé qué es mejor, el remedio de la enfermedad, vaya. Pues ese era el plan, eso es lo que os quería contar. Pues Milagros, muchas gracias por tu aportación, tu reflexión. Claro, es que volvemos un poco a valorar las necesidades de los estudiantes y obviamente no es lo mismo una edad que otra ni una realidad que otra. De hecho, el compañero que antes ha compartido la encuesta que había hecho a los alumnos es algo fantástico porque al final es preguntarles qué necesitan y quien trabaja con niños tan pequeños sabe perfectamente que necesitan del contacto físico, necesitan de la interacción con el entorno, es decir, yo me plantearía la misma duda que acabas de decir tú, que no sé qué es mejor, la verdad. Me parece muy, muy, muy complicado limitar ese contacto y ese distanciamiento con niños de 3 años. O sea, yo creo que... Y todavía es más fácil después de todo lo que han vivido estos meses, porque también han vivido mucho la educación en casa de lávate la mano, no hagas esto, no hagas aquello. De hecho, lo ves cuando sales a la calle. Es como que ves a los niños más obedientes que nunca, ¿no? Porque tienen también un poco la cosa esa del miedo quizá y de hacer caso a los padres y quizá este es el momento de la historia en el que pueda ser más fácil controlarlo, pero yo no creo viable controlarlo al 100% y el online pues sigo viendo que es un apaño, pero en estas edades no sé si vamos a tener que en un momento dado asumir que hay que asumir riesgos y decir, bueno, pues vamos a presencial y, bueno, pues si se tocan, pero vamos a tener que hacer un lavados de manos más a menudo o inventarnos juegos con agua o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo veo muy complicado. O sea, que no te resuelvo nada porque yo estaría en el mismo dilema que tú, realmente. Muy bien, Sonia. Pues Beatriz, son las 7:30, si te parece. Sí, pues finalizamos el foro que ha estado bastante animado, muy la verdad que muy participativo. Yo, bueno, quiero agradecer a todos la presencia, a todos los que han participado, por supuesto a los ponentes que ha sido este segundo encuentro, yo creo que también, ¿no? También muy enriquecedor y bueno, pues muy instructivo, como ya fue la primera parte y bueno, pues gracias Sonia, Guillermo, gracias a la Universidad Europea por estas dos sesiones, gracias también al Colegio Joife, por supuesto, Grupo Más Móvil, Fernando, Alberto, gracias por estar con nosotros hoy y bueno, pues a todos los ponentes que también, bueno, a los asistentes que nos han querido, bueno, pues que han querido compartir también su visión, bueno, pues Ana Instanza, Ana Segador, Mar, Loli, Milagros, Ginés, que también hablaba con ellos por la mañana. Antonio, muchas gracias a todos, Loli, bueno, pues por querer compartir también esas experiencias. Yo, cuando a Guillermo ha hablado un poco cuáles son las perspectivas, cómo vemos esta parte, ¿no? Esta educación híbrida, yo creo que salían las dos palabras, ¿no? Un poco que han sonado más también o que quedaban por encima, eran reto y oportunidad, ¿no? Así que bueno, veremos efectivamente cómo es el devenir de los acontecimientos de cara para verano y también septiembre. Seguiremos juntos trabajando, nos veremos, espero vernos pronto con todos, conocernos personalmente también. Y nada, pues gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Un placer, Óscar, y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, muchas gracias por acompañarnos todos muchas estos gracias. viernes. Gracias a vosotros. Todos. Gracias. Muchas gracias. Y buen fin de semana a todos. Igualmente. Adiós. Buenas tardes.